Ahora hablaremos acerca de los códigos binarios. Como ya sabemos, las computadoras y equipo electrónico se comunican por medio de números binarios, y para representar los números y letras en números binarios hay una variedad de algoritmos que han ido surgiendo con el pasar del tiempo. A estos algoritmos les llamaremos códigos binarios, y hablaremos de los siguientes: binario natural, código BCD 8421, código 2421, código exceso 3, código 84-2-1, código Gray, código ASCII y un código básico de detección de errores. En este video también conoceremos dos nuevos conceptos. El primero es bit, que es la más mínima representación de información que los sistemas digitales poseen, y se representan por medios de unos y ceros. Por eso la importancia del sistema de numeración binario. La trama es un conjunto de bits. Podría decirse que es similar a un número binario de más de un orden. Ahora con esto claro, continuamos. Los sistemas digitales emplean señales que tienen dos valores distintos y elementos que tienen dos estados estables. Existe una analogía directa entre señales binarias, elementos binarios de circuitos y dígitos binarios. Un número binario de n dígitos, por ejemplo, podría representarse con n elementos binarios de circuitos, cada uno de los cuales tiene la señal de salida equivalente a 1 o 0. Los sistemas digitales representan y manipulan no solo números binarios, sino también muchos otros elementos discretos de información. Cualquier elemento discreto de información dentro de un grupo de cantidades puede ser representado con un código binario. Los códigos deben de estar en binario porque las computadoras solo pueden almacenar unos y ceros. Debemos entender que los códigos binarios simplemente cambian los símbolos, no el significado de los elementos de información que representan. Binario natural. Consiste en representar directamente el número decimal en binario. O lo que es lo mismo, cada número decimal tiene su correspondiente en binario. Es la codificación que hasta ahora hemos conocido. Consiste en que cada casilla del número binario tendrá un valor de 2 a la n, y cada casilla será una unidad mayor en n que la anterior. Para recordarlo, veamos la siguiente tabla. De ser necesario, se agregan más dígitos para representar números de mayor orden. Código BCD 8421. El código BCD, cuyas siglas tienen un origen inglés, Binary Coded Decimal, es la codificación de un número decimal a un número binario. La diferencia que posee con el código binario natural es que cada dígito del número decimal es representado por 4 dígitos binarios. El 8421 de su nombre nos dice que el valor en decimal de cada casilla es la siguiente. La de orden superior tiene un valor en decimal de 8. La siguiente de 4, las que sigue de 2 y la última de 1. El código BCD se usa en dispositivos digitales en donde los datos de entrada se generan en un teclado decimal y las salidas se muestran en pantallas numéricas, como lo son calculadoras digitales, relojes, multímetros, contadores de frecuencia, entre otros. Ahora veamos la siguiente tabla. Vemos que la representación de los dígitos del sistema decimal es la misma que en binario natural, pero al momento de tener un número de más de un dígito podemos notar la diferencia. Código 2421, también llamado código Aiken, es un código que también utiliza 4 dígitos binarios para representar un dígito decimal. Cada posición de cada dígito binario tiene un valor en específico. La posición menos significativa tiene un valor de 1, una posición mayor tiene un valor de 2, la siguiente un valor de 4 y la posición más significativa tiene un valor de 2. La razón de esta codificación es la de conseguir simetría entre ciertos números. Entre 4 y 5, entre 3 y 6, entre 2 y 7, entre 1 y 8 y entre 0 y 9. Cuando hablamos de simetría, se quiere decir que el segundo número será el inverso del primero. En la siguiente tabla podemos apreciar lo mencionado. Por ejemplo, los números 3, que es 0011, y 6, 1100, está invertido con respecto del otro. Esta codificación es útil para la realización de resta y división. Código exceso 3, también llamado XS3. Es otro código que también utiliza 4 dígitos binarios para representar un dígito decimal. Este código representa a un número decimal en 4 bits.
solo que se le añade 3 a cada dígito decimal antes de efectuar la conversión. Podría decirse que los dígitos se forman sumando 3 a la representación de los dígitos en el código BCD 8421. Para ejemplificar, veamos la siguiente tabla. Vemos que cada número es representado con un más 3 con respecto al BCD 8421. Código 84-2-1. Este es otro código que también utiliza 4 dígitos binarios para representar un dígito decimal. Es un ejemplo de la asignación de pesos tanto positivos como negativos a un código decimal. Cada posición de cada dígito binario tiene un valor en específico. La posición menos significativa tiene un valor de -1, una posición mayor tiene un valor de -2, la siguiente un valor de 4 y la posición más significativa tiene un valor de 8. Por ejemplo, la combinación de bits 0110 se interpreta como un 2 en el sistema de numeración decimal y se calcula de la siguiente manera. Ahora veamos la siguiente tabla para entender de una mejor forma. Tal vez es un poco confuso por tener números negativos en cada casilla, pero es el mismo concepto de casos anteriores. Código Gray. En este código existe solo un cambio de un bit entre dos números sucesivos. Los códigos que tienen estas características, generalmente sus aplicaciones se extienden a los campos de la instrumentación, transductores, convertidores analógicos digitales, encodificadores de desplazamiento lineal y angular. El código Gray se emplea en aplicaciones en las que la codificación natural de números binarios podría provocar error o ambigüedad durante la transición de un número al siguiente. La ventaja del código Gray sobre el binario natural de números binarios es que la diferencia entre dos números consecutivos cualesquiera en código Gray es de un solo bit. Por ejemplo, al cambiar del 7 al 8 en código Gray cambia de 0100 a 1100. Para ejemplificar, veamos la siguiente tabla. Como vemos, solo uno de los bits cambia por par de números consecutivos. Código ASCII. Muchas aplicaciones de las computadoras digitales requieren manipulación de datos que no solo son números, sino también letras. En un esfuerzo por estandarizar los códigos de intercambio de información, los fabricantes de equipo relacionado en esta rama acordaron usar el código ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Este código puede representar hasta 128 caracteres diferentes y usa 7 bits. Ahora veamos las siguientes tablas. La primera nos muestra tanto los códigos de control como los caracteres del código ASCII, y la otra tabla nos muestra la definición de los códigos de control. Vemos que es una codificación bastante completa, pero no utilizable para países donde no se hable un idioma distinto al inglés, dado que no contiene muchos de los caracteres que se utilizan, por ejemplo la ñ del español. Código de detección de errores. Este código sencillo de detección de errores consiste en agregar un bit más a nuestro número a transmitir. A este bit le llamaremos el bit de paridad y se coloca a la extrema izquierda de nuestra trama. La idea de este nuevo bit es de hacer par o impar nuestro número a enviar. Cuando hablamos de paridad en números binarios no nos referimos al número como tal, sino que la cantidad de unos que contenga la trama. Por ejemplo, en el primer caso es de paridad par, porque contiene 4 números, siendo 4 un número par. Y en el segundo caso es de paridad impar, porque contiene 5 unos, siendo 5 un número impar. Ahora, teniendo claro el concepto de paridad, proseguimos con la explicación para la detección de errores. Al momento de agregar un bit más a nuestro mensaje de transmitir, tanto el transmisor como el receptor deben de saber que solo se transmiten tramas con paridad par. Por ende, el transmisor modificará el bit de paridad para que la trama sea siempre par. De recibir el receptor una trama con paridad impar, se sabrá que hubo un error en la transmisión. Supongamos que la PCA desea transmitir este código ASCII a la PCB. Como es ASCII, posee 7 bits. Ahora agregamos nuestro bit de paridad. En este caso agrega un 1, dado a que la paridad de la trama es impar. Ahora, si la trama hubiera tenido paridad par, el bit de paridad hubiera sido 0. También se puede utilizar la paridad impar. El concepto es el mismo, pero al detectar una trama con paridad par, se sabrá que hubo un error en la transmisión. Para ambos casos, en el extremo receptor se verifica la paridad de cada trama recibida.
Si una trama no tiene un número par o impar de unos, quiere decir que por lo menos un bit cambió de valor durante la transmisión. Este método detecta un error, 3 errores o cualquier combinación impar de errores en cada trama transmitida. Si hay un número par de errores no se detectan. Podrían requerirse códigos adicionales de detección de errores para detectar una combinación par de errores. Ejercicios. Realizar una tabla comparativa de los números 0 al 20 con los códigos binarios vistos en este video. Verificar cómo quedarían las tramas a transmitir de las letras A, B, C y D en código ASCII, si se le agregara un bit de paridad, utilizando tanto la lógica par e impar. Conclusiones. El código binario natural consiste en representar directamente el número decimal en binario. El código binario BCD 8421 es la codificación de un número decimal a un número binario de 4 bits, teniendo la casilla más significativa un valor de 8, la siguiente 4, la siguiente 2 y la menos significativa 1. El código binario 2421 es la codificación de un número decimal a un número binario de 4 bits, teniendo la casilla más significativa un valor de 2, la siguiente 4, la siguiente 2 y la menos significativa 1. El código binario exceso 3 es la codificación de un número decimal a un número binario de 4 bits, donde es similar a sumar 3 a la codificación BCD 8421. El código binario 84-2-1 es la codificación de un número decimal a un número binario de 4 bits, teniendo la casilla más significativa un valor de 8, la siguiente 4, la siguiente menos 2 y la menos significativa menos 1. El código Gray es la codificación donde existe solo un cambio de un bit entre dos números sucesivos. El código ASCII es la codificación que utiliza 7 bits para representar una cantidad de 128 caracteres incluyendo sus números de control. El bit de paridad es utilizado para la verificación de errores en una trama de bits transmitida. La verificación de error utilizando el bit de paridad consiste en agregar un bit de paridad en la trama a transmitir y verificar la paridad de la trama en el receptor. Si es de la paridad contraria a la que se estableció, se puede deducir que la trama tiene por lo menos un error.